Tengo mucho miedo de durar poco tiempo en la cama y que mi pareja me deje por ser precoz. O al menos estas fueron las palabras textuales de Juan, el protagonista del uroconsultorio del día de la fecha. Una vez más quiero darte la bienvenida a esta sección del canal donde a través de casos casi reales, que tranquilamente podríamos ser yo o podría ser vos que estás del otro lado, tratamos de entender distintas situaciones que afectan y alteran nuestra calidad de vida, nuestra salud y sobre todo nuestra vida íntima. En el día de hoy vamos a ver algo que me lo piden mucho y de hecho me animo a decir que es uno de los principales motivos de consulta que tengo en mi práctica del día a día. Y vamos a hablar específicamente de lo que es eyaculación precoz, o al menos en las alteraciones en el control del reflejo eyaculatorio. Y para eso vamos a comentar el caso de Juan. Juan es un hombre de 35 años, sano. Él no toma medicación, hace actividad física, no fuma y realmente tiene un estado de salud general bastante bueno. Como dato interesante, Juan está soltero desde hace aproximadamente unos 5 o 6 años y en este periodo, en paralelo, él comenzó con mucho trabajo. De hecho, es empresario, tiene un e-commerce que ha crecido mucho a costa de un sacrificio personal importante, pero en este camino, él me cuenta que ha estado bastante solitario, quizás sin muchas ganas de vincularse con otras personas hasta ahora que él se siente un poco más cómodo. Lo cual le ha traído cierto estrés, ya que él me dice que hace unos 7, 6 años, cuando comenzó a salir con su exnovia, él tenía dificultades para poder controlar la eyaculación. Él se consideraba precoz, de hecho en alguna ocasión dice que alcanzaba a penetrar pero con 1 o 2 movimientos ya terminaba. Esto llegó a traerle incluso algunos trastornos, incluso su pareja le decía algunos comentarios despectivos al respecto. Estos comentarios, él dice que no causaron mucho efecto inicialmente, pero con el tiempo comenzaron a tener un peso muy importante. Y tanto es ese peso que hoy en día, después de muchos años, incluso mucho tiempo después de que terminó con esta pareja, él siente la presión y se cataloga como un precoz. En este periodo también que Juan estuvo creciendo su negocio digital y demás, él dice que ha estado con mucho estrés y para calmar el estrés suele masturbarse de forma esporádica y bastante sacádica, sobre todo para calmar emociones y en esta intimidad personal, él muchas veces consume pornografía. De hecho, ha estado hasta pagando una página de suscripción y cada vez ha tenido más contacto virtual, lo cual le preocupa un poco porque dice que es más la cantidad de veces que ha estado o el tiempo que ha pasado con la virtualidad que en la realidad. Pero volviendo un poco a lo que sería el motivo de consulta, él me plantea la siguiente situación, y es que tiene miedo de que la persona que vaya a conocer lo deje por ser precoz, o que justo que él se anime a salir con alguien termine muy rápido y esto termine con esa relación. Lo primero que yo hice cuando charlamos esto fue tratar de entender algo y hacerle entender algo a él, que ya de por sí estamos planteando un escenario que es un escenario futuro y futuro catastrófico, que no existe potencial, ya que él se está preocupando por una posible pérdida de una relación cuando ni siquiera conoce a esa persona. Y esto parece algo un poco rebuscado, pero sin dudas es muy frecuente, y yo también me siento identificado porque me pasó varias veces. Y en las últimas 3-4 semanas vi muchos varones con este tipo de situación. Es decir, varones que han dedicado mucho tiempo a estar con ellos y que se están preocupando por cuánto van a durar, porque en alguna oportunidad tuvieron un rendimiento, entre comillas, que no fue el esperado. El tema es que ahora que empiezan a salir y quizás han empezado a conocer gente, por más que no hayan tenido una cita, se empiezan a preocupar. Entonces, vamos a tratar primero que nada de definir de qué estamos hablando. La verdad que él hace bastante que no tiene relaciones y por lo que me comentó cuando estaba en pareja con su exnovia, dice que las primeras veces realmente tenía eyaculación precoz. Que como lo definía él, dice que quizás penetraba y al cabo de 2 o 3 movimientos ya eyaculaba. Notaba que se venía muy rápido y que mientras más trataba, más intentaba de aguantar,
peor era y más rápido se venía. Este es un detalle muy importante que después lo vamos a volver a charlar. Ahora, dice que luego, en este periodo que estuvo con su exnovia, después de pasados un par de meses, él estuvo bien, que pudo empezar a controlarlo y se sentía más relajado. Y que finalmente terminaron la relación por otros motivos, que quedó todo bien, pero no tuvo que ver con esta falta de control, sobre todo en las primeras salidas. Ahora me gustaría que ustedes me digan si alguna vez le pasó o conocen a algún amigo que puede haber tenido un mal rendimiento en esa primera cita. A mí me pasó. Yo levanto la mano y mientras más trataba de aguantar o quedar bien, siempre es peor. Y ya vamos a entender bien por qué sucede eso. Pero bueno, no vamos a hablar de mí ni de ustedes, vamos a hablar del caso de Juan, ¿sí? Coméntenme a ver qué les parece, si se sienten identificados. En esta situación, Juan no ha presentado nuevas parejas y tiene esta preocupación enorme de qué es lo que puede suceder. Y vamos a ser realistas, uno siempre tiene miedo a lo que pueda suceder. El tema es cuando ese miedo nos paraliza o nos trae un escenario catastrófico que no podemos controlar. Entonces, vamos a tratar de poner todo en orden. Ya dijimos que Juan presentó en alguna oportunidad eyaculación precoz, pero actualmente no podemos catalogarlo porque no ha tenido relaciones. Es decir, no es un problema que se esté presentando. Yo la verdad que lo interrogué respecto a lo que llamamos el autoerotismo, es decir, la masturbación. Él me dice que cuando se masturba puede controlar. Él tiene la voluntad de controlar su reflejo eyaculatorio. Pero también es verdad que la gran mayoría de las veces él se masturba para calmar la ansiedad o porque está un poco triste o aburrido. Lo cual es muy distinto a cuando una persona se masturba para calmar la excitación o porque tiene ganas. Y como te comentaba recién, él consume pornografía, que esto también tiene un rol y afecta de varias maneras, como ya hemos charlado en el canal. Ahora, en primer lugar, yo lo que voy a tratar de hacer con él, voy a quitar, no sé qué toqué, ahora sí, voy a quitar esta etiqueta. No me gusta poner la etiqueta y llamarnos precoces, porque esto es como todo en la vida, cuando uno se coloca una etiqueta después es difícil sacarla y uno a veces se termina identificando con algo que no es de uno. Entonces si yo me autorrefiero, no sé si se dice así, perdónenme los que saben más de vocabulario que yo, si yo me llamo a mí mismo como precoz, lo más probable es que me considere un precoz y termine actuando como tal, y es lo que no quiero. Entonces vamos a quitar esa etiqueta. Entonces vamos a llamar eyaculación prematura el motivo de consulta. Incluso esto sería una eyaculación precoz subjetiva, porque él ni siquiera ha tenido un encuentro. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que cuando tenemos una falta de control eyaculatorio, pueden haber dos situaciones. A veces hay algún problema físico, algún problema orgánico. Por ejemplo, hay varones que pueden, por ejemplo, las prostatitis, algunos tipos de prostatitis que se caracterizan por presentar dificultad para orinar, pueden haber dolores a nivel de la pelvis o a nivel del periné, pueden haber molestias urinarias, etcétera, o para eyacular. Pueden tener también eyaculación precoz y hay que tratar esta prostatitis. También hay enfermedades neurológicas. Pero claramente, este no es el caso de Juan. Como la gran mayoría de los varones, Juan tiene un problema que no es tan físico, sino que es más de orden psicógeno. Es algo más bien anímico, es una forma o bien asociado a la forma en la cual nos vinculamos y la forma en la cual nosotros afrontamos un encuentro íntimo. Y viene por ese lado la gran mayoría de los casos de eyaculación precoz o prematura. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tratar de catalogarlo de un lado u otro. Y acá claramente no tenemos ningún factor que nos hable de un problema físico, sino es más un problema psicógeno. ¿Cómo vamos a tratarlo? El hecho de que sea psicógeno no significa que sea algo que se mejore de un día para otro. Y vamos a volver a un concepto importante. Es difícil también decir mejorar. Probablemente me escuchen que yo diga eso, pero
No podemos decir mejorar cuando en realidad todavía no hay un problema. Acá el problema es que yo estoy pensando a futuro, no estoy viviendo el presente. Y estoy pensando en un futuro catastrófico, es decir, la pareja que yo consiga me va a dejar. Entonces, primero que nada, conectémonos con el presente. En segundo lugar, veamos cómo vamos a solucionar y aprovechar y tratar de hacer un abordaje integral de esto. Y la realidad es que la mayoría de estos casos se tratan con conocimiento. Así de simple. Yo tengo que conocer y entender cómo funciona la respuesta sexual humana. Yo tengo que entender cómo funciona el ciclo de ansiedad y cómo puede la ansiedad de desempeño afectar mi rendimiento y mi disfrute íntimo. Yo también tengo que conocer a veces algunos parámetros, por más que siempre decimos que no está bueno medirse o tomar números, en este caso nos puede ser de utilidad, ya les voy a comentar bien. Y tenemos que ver factores que nos estén alterando y puedan agravar todo esto. Uno muy importante es la pornografía, de lo cual también vamos a hablar. Y por supuesto, tenemos una ventaja grande y es que él no tiene una relación actualmente que está pendiendo de un hilo por este problema. De hecho, es un problema más que se lo está autoplanteando él que un problema real, es un problema potencial. Por lo que no tenemos algo que nos apure, sino que al revés, nos da una muy buena chance de abordar esto de manera integral, de una forma completa. Estos serían algunos parámetros. Entonces, ¿cómo vamos a abordar todo este conocimiento? Primero que nada, vamos a repasar algo que si ya me seguís de hace rato en el canal, lo debes haber visto, pero nunca está de más repasarlo, y es la respuesta sexual humana normal. Esto es así. Nosotros vamos a graficar lo que sería la excitación en función del tiempo. Esta excitación, nosotros tenemos, vamos a agrandar esto un poquito, vamos a ir así, ahora lo vas a ver mejor. Excitación en función del tiempo. Y esta línea punteada se llama punto de no retorno. Cuando vos, por ejemplo, estás con alguien, o si te masturbás, tu excitación sube. A veces alcanza una meseta, pero cuando la excitación cruza esta línea, ese es el punto en el cual uno no puede volver atrás. Y es cuando digo, me estoy por venir, voy a eyacular y eyaculo. Esta línea es la que se llama punto de no retorno. Y cuando la cruzamos, la excitación se vuelve máxima, tenemos el orgasmo con la eyaculación, y acá hay algo importante que es, es un disfrute máximo, porque hay personas que eyaculan y no disfrutan de esto. Ahora voy a volver un poquito al respecto. Una vez que uno tiene una eyaculación y viene el orgasmo, en general en los varones, entramos en lo que se conoce como periodo refractario. Y acá hay dos conceptos importantes a tener en cuenta. Y espero que a más de uno le pueda ayudar esto que estamos hablando. Cuando nosotros tenemos el orgasmo y la eyaculación es un momento lindo. Tenemos que vivirlo con disfrute. Porque es muy común en estos casos, y te lo cuento porque a mí también me pasó. Yo pasé de cuenta que soy tu amigo y estamos charlando, más allá de que yo sea médico, y te trae una pantalla. Créeme que a mí también me pasó un montón de veces, que uno por ahí eyacula con culpa, con pena, con vergüenza. Perdón, eyaculé. Y es como, ¿por qué? Si es lindo, o sea, es tu momento de disfrute. Y ahí está uno de los pilares fundamentales que nosotros tenemos que trabajar, y es el disfrute personal. Cuando una persona va con culpa o va con la presión de no tener que eyacular, que es la parte linda, entre comillas, de todo esto, termina pasando que uno no disfruta y encima termina rápido. Y está visto, según los trabajos científicos, que mientras más uno, o mejor dicho, cuando uno quiere aguantar, quiere resistir cruzar esta línea, en vez de relajar y disfrutar, son las personas que tienen más chances de tener una eyaculación precoz. Es decir, aquella persona que estaba pensando en aguantar, en resistir, en batallar, son los que más tienen eyaculación precoz. Este es un concepto que también lo vamos a elaborar, a trabajar. Otro concepto importante es que cuando entramos en periodo refractario, generalmente la respuesta se vuelve lenta, es decir, tenemos que recuperarnos. Hay varones que por ahí pueden
volver a reactivarse rápidamente, pero no es lo más frecuente. Algunos sí, otros no tanto, otros requieren minutos, otros horas e incluso días, dependiendo de tu cansancio, de tu edad, de un montón de factores. Lo que sí es muy común, especialmente en estos casos, y cuéntenme ustedes en los comentarios si alguna vez les pasó, es que a veces salen con una persona, tienen un orgasmo de eyaculación, entran en periodo refractario y después de conversar un rato, relajarse en la cama, quizás tomar un vasito de agua, de hecho me voy a tomar uno o dos porque tengo sed. Acuérdense también de tomar un vasito ustedes. Uno se relaja, además que el orgasmo per se es una especie de ansiolítico. Entonces, cuando uno se relaja, normalmente el segundo round, como dicen algunos amigos, suele ser un poco más controlado y puedo quizás durar mucho más tiempo que el primero. Esto es muy común. Y obviamente que lo que todo el mundo quiere es durar más en el primero. Y se puede. Pero el concepto importante es que yo no tengo que aguantar o resistir y tratar de durar. ¿Sí? Porque eso genera expectativas, estrés, ansiedad y hace que eyacule más rápido. Entonces, esto es algo muy común, como te decía, hay mucha gente que dice, no, yo el primero voy rápido, porque siempre voy rápido, y el segundo voy más osado, estoy más tranquilo. La idea es que tratemos de estar tranquilos acá, en el primero. En fin, esto que te he graficado acá es lo que se llama respuesta sexual humana normal. Este es en el caso del varón. Ahora, acá, esta es la base para que nosotros podamos entender cómo vamos a hacer un abordaje, un tratamiento en este caso. Bien, vamos a borrar un poquito. ¿Y qué pautas vamos a considerar para este tratamiento? Vamos a aprovechar para borrar. De paso, si no te suscribiste al canal, suscríbete ahora. Ahí está, hacemos un poco de publicidad. Vamos a volver a empezar acá esta parte de vuelta. Dijimos, tenemos excitación en función del tiempo. Punto de no retorno. Cuando tenemos este punto de no retorno, nosotros dijimos tenemos la excitación, cuando lo cruzamos orgasmo de eyaculación. Ahora, con este gráfico así de simple, que lo vamos a hacer así de vuelta, podemos entender de que hay dos factores, y acá prestame atención, hay dos factores importantes involucrados en el control eyaculatorio. ¿Y cuáles son estos dos factores? En primer lugar, vamos a tener el punto de no retorno. Y en segundo lugar, la pendiente, si ustedes se acuerdan de la escuela, o bueno, quizás algún ingeniero, alguien que sabe matemáticas acá, pero yo lo aprendí en la escuela y después no lo vi más, pero la curva, la pendiente esta es la excitación. Por lo que, por ejemplo, si yo me bajo los pantalones, yo voy a estar en una cita, me bajo los pantalones y empiezo a hacer esto, taca, 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 taca. ¿Qué te parece que puede ocurrir? Claramente, si yo hago eso, mi curva de excitación va a ser esto. Va a ser súper empinada, súper elevada, y el tiempo en el cual yo eyacule va a ser rápido. De forma muy distinta es si yo, por ejemplo, tengo un encuentro, tengo una salida, tengo una cena, como algo rico, disfruto una película, tengo algunas caricias, roces, disfruto, por ahí tenemos sueño, nos dormimos y capaz que al otro día con la persona ya tengo un encuentro mucho más relajado, sin apuro. Eso es muy distinto cuando uno se baja los pantalones y empieza a hacer esto. Y eso es uno de los puntos que tenemos que trabajar. Es decir, mi idea es que la persona que está teniendo un encuentro no haga esto, ¡pum!, ¡tan!, sino que pueda tener una curva que la controle y vaya, a mí me gusta decir que es como navegar, vaya en cierta forma controlando su excitación hasta que o ya sea inevitable o que diga, bueno, este es el momento de eyacular, voy a cruzar el límite y eyaculo. Y eso es un poco lo que trabajamos en la consulta o en el curso que tengo específico. Ahora, hay otro factor muy importante que podemos trabajar y es este punto de no retorno. Ya que el punto de no retorno, hay situaciones, y esto es, yo pido perdón, pero yo siempre digo lo mismo, me gusta hacer simplificaciones. De hecho, esto es una especie de simplificación para entender que obviamente cuando uno lo ve desde un criterio científico estricto, hay cuestiones que no son tan así, pero
yo sé que lo vas a entender mucho mejor de esta forma que te lo estoy explicando, más que si lo lees de un libro. Entonces, el punto este de no retorno, nosotros lo podemos llevar más arriba. Si yo llevo mi punto de no retorno, por ejemplo, con esta curva de excitación, en vez de llegar en este punto, y bueno, yo lo voy a alcanzar, este sería el tiempo 1, yo lo voy a alcanzar acá. Entonces, con la misma excitación, yo lo voy a alcanzar en un tiempo mayor al otro. ¿De qué forma se puede llevar hacia arriba? Bueno, por ejemplo, con medicación. La idea, hay veces que lo utilizamos, la dapoxetina, por ejemplo. Tengo un video que lo puedes googlear, busca dapoxetina Carrillo, lo ves. Tengo más info también en el curso de dapoxetina, pero esto siempre tiene que ser indicado por un médico. Repito, toda medicación debe ser indicada por un médico. La dapoxetina es una especie de antidepresivo que lleva esto hacia arriba y uno está como menos sensible. Otro ejemplo típico es el alcohol o algunas sustancias, por ejemplo el cannabis. Vamos a dibujar una hojita así. A ver, yo jamás te voy a recomendar y te voy a decir tenés que tomar alcohol o fumar cannabis. Nunca te lo voy a decir. Pero sí hay una realidad y hay muchas personas que se dan cuenta solos y dicen, no, la verdad que tuve una cita y después de esa cita tomamos un par de tragos, 2 o 3 copas de vino y la verdad que duré bastante. Y bueno, eso habla de que hay algún factor ahí dando vuelta. De hecho, ¿qué es lo que hacen muchas veces las sustancias? Ya sea este antidepresivo, algún antidepresivo, ansiolítico, la dapoxetina, que es el específico, alcohol y otras cuestiones. Lo que hace es que te conectes entre comidas con el presente y funcionan como un ansiolítico. El alcohol no deja de ser un ansiolítico. El orgasmo también funciona como un ansiolítico. Sube ese punto de no retorno que lo vemos acá, ¿sí? Y hace que yo llegue en un tiempo un poco más prolongado a alcanzar el orgasmo. Entonces, nosotros sin requerir alguna sustancia externa podríamos, y es la idea, tratar de llevar ese punto de no retorno allá. ¿De qué otra forma? Va a sonar un poco utópico, pero básicamente si estamos tranquilos. Entonces vamos a hacer así y vamos a hacer una carita feliz. Es decir, si yo estoy tranquilo, estoy relajado y me encargo más de disfrutar que de estar resistiendo, este punto de no retorno va a estar un poco más arriba. ¿Sí? Es decir, voy a estar menos sensible, porque voy a estar disfrutando. De hecho, estoy seguro que más de una persona que vea este video va a aprender y va a mejorar mucho. Ahora, hay otro factor y otra cosa que puede suceder. Calculo que, espero que puedan entender bien el gráfico, tiene muchas líneas, vamos a poner este color que se vea mejor. El cuarto fenómeno que puede pasar es que el punto de no retorno venga más abajo. Vamos a hacerlo así recto, así se nota mejor. Entonces, si este punto de no retorno está más bajo, mi umbral es mucho más bajo y estoy más sensible. Entonces, a igual excitación, el tiempo en el cual yo alcanzo el punto de no retorno, que lo vamos a ver acá en rosadito, en violeta, no sé cómo se llama este color, va a ser mucho menor que el que yo tenía con este otro punto de no retorno. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué situaciones hacen que yo tenga el punto de no retorno más bajo? Y, por ejemplo, la ansiedad. Y cuando digo ansiedad, hablamos también de tener presiones, exigencias, miedos, temores, inseguridades, un montón de cosas. Básicamente no es una cosa, pero todo lo que haga que yo esté en estado de alerta va a terminar bajando ese punto de no retorno, ya que yo, en vez de estar disfrutando, estoy pendiente de una situación potencialmente peligrosa. De hecho, volvamos a nuestro caso de nuestro gran amigo Juan. Y Juan ya tiene un estado de estrés de base. Entre su trabajo, por más que ahora está bien, él tiene estrés. Y tiene el gran estrés de decir, si justo salgo con una persona, ¿qué pasa si duró poco? Vuelve lo mismo. O sea, Juan se está preocupando de una situación que no existe. Y eso es ansiedad. Uno de los grandes problemas en estos casos ocurre cuando yo dejo de ser el protagonista de la película y me vuelvo espectador. ¿Qué quiero decir con esto?
Ahora lo vas a entender un poquito mejor cuando te hagas el gráfico. Si yo tengo muchas exigencias, vamos a poner un color más lindo, vamos a poner un color negro acá. Si yo tengo exigencias, ¿cuál sería una exigencia? Y bueno, decir, tengo que durar por lo menos 10-15 minutos o media hora, como vi en la película. Si yo tengo inseguridades, yo digo, bueno, ¿cómo puede ser? Esta persona es súper atractiva y yo no soy tan atractivo, justo que me da importancia. Tengo el pene chico, no estoy conforme con mi físico, etc. Si yo tengo temores, por ejemplo, digo, esta persona me va a dejar si no duro lo suficiente. Justo la persona con la que estoy saliendo es amiga o amigo de mi grupo de amigos, entonces se van a enterar. O algo peor, que es muy común, es alguien de mi trabajo. Entonces, si yo no tengo buen desempeño, el resto de las personas del trabajo se van a enterar, etcétera. Todo eso, todos esos comentarios son pequeños fantasmas que nos van atacando, y básicamente lo que hacen es que seamos espectadores de nuestra película. Como te decía recién, yo estoy, en vez de estar disfrutando de ese momento, estoy mirando desde afuera. Y estoy mirando y estoy tratando de poner un puntaje y decir, bueno, hoy mi rendimiento fue un 6 de 10, hoy mi erección estuvo bien, estuvo más o menos bien, pero la otra persona alcanzó un orgasmo. Entonces, quieras o no, estás poniéndole puntajes y siendo el espectador que está mirando de forma crítica la película. Y yo quiero que seas el protagonista, que seas Skywalker, que seas no sé, Shrek, que sea el que quieras. ¿Por qué? Porque es tu película y tenés que disfrutarla. Entonces, volvemos a lo mismo. Tenemos que trabajar sobre todas esas inseguridades, sobre todos esos temores, porque todo eso genera ansiedad, genera estrés. Cuando yo tengo estrés, ansiedad, se activan todos los mecanismos de defensa del organismo. O sea, yo me coloco en un estado de alerta constante, en el cual yo, en vez de estar disfrutando, estoy pendiente de que es una situación peligrosa y que tengo que evitar. Para que te des una idea, se activan las mismas respuestas que si a vos en este momento aparece un ladrón con una capucha y un cuchillo. Si a vos te aparece alguien así que te quiere agredir, lo más probable es que te dé taquicardia, te suden las manos, te den temblores y puedas o golpear a esa persona para defenderte o trates de salir corriendo para escapar. Eso es porque el cuerpo reacciona con estas respuestas de escape y de defensa. El problema es que no necesitas un agresor, tampoco necesitas que exista un tigre que te quiere comer, sino que vos mismo, nuestra propia mente, comienza a auto boicotearnos y a hacer una especie de sabotaje interno, interpretando que situaciones que deberían ser placenteras, como un encuentro íntimo, se vuelvan situaciones de peligro potencial. Vuelvo a lo mismo, me va a dejar, se van a enterar mis compañeros, voy a ser motivo de burla. Todo eso lo terminamos interpretando como una señal de peligro, y lo que ocasiona esto es muy simple, y es que todas esas respuestas provocan que uno eyacule rápido y pierda el control. En algunas personas también provoca que esto se pierda la erección. De hecho, muchas veces van de la mano la eyaculación precoz y los problemas de erección. Pero eso tengo otros videos al respecto. Ahora, el problema es que cuando yo ya tuve una falta de control eyaculatorio, como fue el caso de Juan cuando empezó a salir con su exnovia, a veces me quedo pensando, y hay algo que es mucho peor, si encima tuve factores externos, por ejemplo, comentarios de esta persona, por eso siempre hay que ser respetuoso. Che, duraste muy poco, ¿cómo puede ser? Te esperaba mucho más de vos. Eso genera más estrés y más ansiedad. Después, esto hace que yo cuando vaya a un encuentro quiera resistirme más, y como ya les dije recién, el querer aguantar, resistir, etc., termino eyaculando más rápido. Por ende, genero más estrés, más ansiedad, más presiones. En un próximo encuentro eyaculo más rápido, y es un círculo vicioso que en ocasiones la única forma de salir es evitando el encuentro. O sea,
che, vamos al cine, en vez de ir a una casa a comer y probablemente ir a la cama, termino yendo al cine a ver una película y cada uno a su casa porque tengo miedo de exponerme a ese encuentro. Y no es que haya que forzar en situaciones, pero tampoco está bueno evitarlas de esa manera. Una anécdota les cuento, capaz que esa persona ve hoy. En un momento salía con una chica y me había puesto de apodo Liquid Paper, que es, para los que no saben, es esa especie de corrector que se usa para borrar tinta. Y me puso Liquid Paper porque se secaba rápido. La verdad que en ese momento me lo tomé, por suerte a mí no me afectó mucho, pero me pareció gracioso. Pero yo suelo reírme bastante de mí mismo y creo que me hubiera afectado en otras circunstancias. Así que nada, bueno, lo mismo, esto es algo que nos pasa a todos y si le pongo mucho énfasis a esto es porque quiero que ustedes estén bien, que están del otro lado. Perdón que me sale un poquito de agüita a la nariz, porque soy humano. Bien, ya entendimos entonces cómo la respuesta sexual normal, entendimos cómo se generan estos mecanismos de defensa y de escape. Y tenemos otro factor que tiene mucha relación en esto y es la pornografía. ¿Qué es lo que hace la pornografía, apa? La pornografía... y recuerden que tengo que mostrarles lo que estoy escribiendo porque si no, no van a aprender nada. La pornografía, siempre digo lo mismo, no significa que ver porno esté bien o mal. El tema es la forma en la que lo consumimos y el otro tema es qué tan buena es nuestra vida íntima y qué tan satisfactoria, porque si yo no estoy conectando con otras personas, pero sí con la pornografía, estamos en un problema. La pornografía tiene varios problemas que puede generar y actúa en con varios factores. Por un lado, y algo que todos ya saben, genera inseguridades y temores y falsas expectativas. Inseguridades. ¿Qué quiere decir esto? Y capaz que yo veo una película pornográfica y ese actor está penetrando de manera ininterrumpida durante 60, 120 minutos. Me gustaría que en este momento pausen el video y me digan en comentarios para ustedes cuánto es el tiempo normal de una relación. Te invito a que lo hagas en este momento, pones pausa, comentalo y después quiero que vayas a ver lo que has escrito vos y lo que ha escrito las otras personas. No hagan trampa, porque les voy a dejar en descripción un video en el cual les cuento un poco cuánto es el tiempo normal y también incorporé el testimonio de un actor porno muy conocido donde cuenta él y sus parejas qué es lo que es la realidad de eyacular. Y ahora si todavía no escribiste, no hagas spoiler, pero el tiempo promedio según los trabajos científicos es más o menos de 6 minutos. O sea, estamos hablando de 6 minutos de hacer esto. 6 minutos. A veces uno se piensa que son media hora, una hora, son 6 minutos. Con esto no quiero decir que tenés que tratar de aguantar y resistir 6 minutos, sino que es mucho menos de lo que uno puede imaginar. Y cuando hablamos de esto, hablamos de promedio, es decir, que hay muchas personas que van a tener 3 o 4 minutos y hay otras que van a tener capaz que 8, y en los extremos hay algunos que van a durar menos y más. Estamos hablando de estadística pura. Entonces, eso ya es un dato interesante para tener en cuenta. Te voy a dejar un video muy interesante en la descripción que después lo puedes ver, que habla un poco de estos factores. Otra cuestión muy importante de la pornografía es que nos acostumbra a los estímulos visuales. Es decir, yo sí o sí estoy viendo. Y generalmente esto va de la mano en que la pornografía, cada vez que uno mira y pasa más tiempo en las plataformas de pornografía, necesita estímulos mayores. Quizás yo empiezo viendo el video de una persona sin ropa y termino viendo un video de 10 personas en una habitación gritando y haciendo una cuestión muy intensa. Eso hace que nosotros estemos buscando porque funciona con los sistemas de recompensa. Tengo un video muy viral que te explico un poco más de eso por si te interesa, pero tenés que entender cómo funciona esto. Por otro lado, funciona con estímulos a demanda. Es decir, yo tengo quiero ver una persona arriba de un barco que esté en una isla en la Polinesia. Lo busco y está. Y cuando estoy con alguien, tengo lo que me toca básicamente, con quien estoy. Y el otro factor muy importante que tiene que ver con esto de las inseguridades es también la forma en la que lo consumimos. Porque cuando uno consume pornografía y se masturba con pornografía, en general uno lo hace de una forma rápida, como si fuera una especie de trámite.
Es decir, ¿yo qué quiero hacer? Quiero estimularme rápido, obtener placer de ese orgasmo y listo, me voy a dormir. Me limpio y me voy a dormir. Algunos ni se limpian ni siquiera. Pero bueno, cuando yo quiero estar con alguien, es distinto. Yo quiero conectar, quiero disfrutar, quiero estar en ese momento. Entonces, a veces tenemos que hacer un pequeño cambio de chip del cerebro y es lo que solemos trabajar en la consulta o lo que suelo trabajar, está en los videos de mi curso. Porque nos hemos acostumbrado muchas veces a interpretar o a buscar este placer inmediato cuando después, al querer vincularnos con otra persona, esto es muy distinto. Entonces, uno de los primeros pasos es suspender la pornografía en aquellas personas que tienen eyaculación precoz y consumen pornografía. Bien. ¡Qué manera de hablar! Vamos a ver ahora qué es lo que hacemos con nuestro querido amigo Juan, que a todo esto llevamos 35 minutos y me dice, che, bueno, pero ¿qué hago, Mauro? Entonces, punto número 1, ya le dije, es suspender la pornografía. Punto número 2, y esto suena un poco tirado de los pelos y suena un poco espiritual, pero créanme que hay que aprender a hacerlo, y cuesta y hay que trabajarlo, y hay muchas herramientas que podemos usar. Y hay que tratar de disfrutar. Créeme que me da risa decirlo, pero lamentablemente tenemos que aprender a disfrutar. A veces no sabemos disfrutar. Tenemos que aprender a conectarnos con el presente. Es decir, la ansiedad y todo esto tiene que ver con estar pensando en una situación a futuro, un futuro catastrófico. Ya te lo dije varias veces en el video. Cuando quizás yo estoy con una persona, en el caso de Juan, él ni siquiera tiene una cita, está planteándose la situación, pero a más de uno le puede pasar que tiene un encuentro con alguien, se empieza a dar besos, a tener caricias, y después de un rato de estar dándose besos y caricias, la mente de esa persona está pensando en que va a durar poco, y ni siquiera se han sacado la ropa, y ni siquiera ha disfrutado esos besos. Entonces, yo recomiendo tratar de disfrutar, se me trabó esto, tratar de disfrutar ese momento, tratar de conectar con los sentidos, es decir, tratar de sentir los olores que hay en el lugar, escuchar la música, disfrutar una charla, disfrutar una comida, ¿sí? Lo otro que vamos a hacer con Juan, y aprovechando que actualmente no tiene cita, son ejercicios de parada y arranque. Los ejercicios de parada y arranque, que a veces también los podemos combinar con ejercicios de Kegel, pero en una primera instancia yo suelo recomendarlos de manera aislada. El objetivo es aprender a reconocer y a controlar esta curva de excitación para poder así llegar y controlar más el reflejo eyaculatorio. Esto no es automático, no es que de un día para otro vamos a tener mejoras. Según la evidencia científica y cuando uno lo toma como un entrenamiento y sobre todo cuando alguien lo hace de forma correcta, que es importante, que ya sea por teleconsulta o en el caso, por ejemplo, de mi curso que está explicado con detalle, hay que entender bien cómo hacerlo y llevarlo a cabo un par de veces por semana, varias veces por semana, y los resultados reales empiezan a aparecer especialmente, sobre todo después de las 8 semanas. Es decir, es algo que se entrena. No significa que no vas a ver ningún resultado antes, pero a partir de las 8, 12 semanas es cuando se ven los mejores resultados. Pero, como siempre digo, es mejor empezar hoy. O sea, quizás uno muchas veces se lamenta decir cómo no empecé un tratamiento hace tiempo y capaz que pasan 2 meses más y uno no arranca nada. Y porque no arranca porque dice, uy, el resultado no es inmediato, ¿cómo puede ser? A mí me pasa incluso con los controles, no sé, con el odontólogo. A veces digo, uy, quiero un turno para mañana, cuando hace meses que no he ido al odontólogo. Acá pasa lo mismo, por ahí uno se enfoca o se preocupa de que el resultado demora tiempo, pero en vez de empezar a hacerlo hoy y quizás en poco tiempo tener el resultado, lo pospone buscando algo inmediato y terminamos sin llegar a ningún lado. Entonces, ¿qué es lo que yo te recomiendo? Y le recomendé a Juan, es hacer ejercicios de parada de arranque, bien hechos, entendiendo cómo se hace, viviendo y conectando con las sensaciones de ese momento para que sea la base de todo el tratamiento. Otra cuestión importante es trabajar sobre las inseguridades. Y sobre el enfoque. Cuando hablo del enfoque me refiero a
tratar de buscar intimidad más allá de la penetración. Es decir, nosotros nos enfocamos en bajarnos los pantalones e ir a penetrar, y lo que tenemos que trabajar, y también me gusta y me gusta sobre todo trabajar con ciertas herramientas para esto, tenemos que trabajar el hecho de disfrutar el encuentro en sí. Es decir, tratar de tener intimidad más allá de la penetración. Que el encuentro no exista un juego previo y que el final sea la penetración, sino tratar de ver de que sea un camino, disfrutar del proceso, no buscar el durar más o durar menos o que la otra persona tenga un orgasmo. Recuerden que hay que ser egoístas y tratar de pensar en el placer individual. De esa forma es mucho más simple disfrutar. Y tenemos muchas herramientas. Y hay otra cuestión que acá no voy a hablar tanto como médico, voy a hablar más como si fuera tu amigo. A mí me gusta mezclar, por ahí no es lo más académico, pero creo que cuando nos ponemos académicos no tenemos tan buenos resultados que cuando nos vamos un poquito más a la realidad. Y acá te quiero dar algunos consejos por el tema de la inseguridad, ya que en el caso de Juan, él me comentaba que no estaba saliendo con nadie, e incluso cuando quizás salía con sus amigos a un bar o empezaba alguna actividad nueva, por ejemplo ir a un gimnasio nuevo, se ponía muy nervioso para interactuar con las personas. En el caso de Juan, a él le gustaban las mujeres y decía, no, yo no puedo ir porque cuando voy a hablar con una chica, sobre todo si es linda, me pongo nervioso porque pienso que voy a durar poco cuando vaya a la cama. Fíjate el pensamiento. Y me tomo el tiempo porque a mí también me pasó eso. Me tomo el tiempo porque si vos vas a hablar con alguien, sea varón o mujer, dependiendo de lo que te gusta a vos del otro lado, y estás pensando en el rendimiento que vas a tener, ¿no te parece un poco desconectado de la realidad? Nosotros tenemos que, en primer lugar, interactuar con las personas por el sencillo hecho de disfrutar una charla, de conocer gente, de abrir a nuevas oportunidades y de estar ahí. Quizás una persona que decís hola y chau y no pasa nunca más nada, o quizás una persona que terminás teniendo una relación y algo interesante. Ahora, es un gran problema cuando nosotros interactuamos con personas y ya pensamos, por ejemplo, me voy a ir a Europa en 2 semanas y nos vamos a casar, o voy a ir a la cama, o voy a tener 3, 4 hijos. No, dejemos y disfrutemos de ese momento. Entonces mi consejo, trata de interactuar con personas, independientemente del resultado sexual que estés buscando, sino por el sencillo hecho de interactuar. Eso va a ayudar mucho a que mejores las inseguridades a las horas de charlar con las personas. Que esto es algo que quieras o no, repercute y repercute mucho. Ahora, hay otras cuestiones que podemos hacer. Esto fue lo primero que tratamos con mi gran amigo Juan. Y al igual que Juan, a muchos nos pasó. Yo ya te conté que a mí me pasó y mucho de lo que trato en la consulta y en mi curso va más allá de lo del libro, sino que trato de poner un poco de experiencia personal, de mi experiencia con pacientes, e incluso también de algunos recursos que he ido aprendiendo quizás charlando con amigos, saliendo y demás. Pero obviamente la base tiene una base académica, porque si no, no vamos a llegar a ningún lado. Para ustedes que se preguntaban del otro lado, Juan nos vimos unas 3, 4 veces y la verdad que fue mejorando de manera progresiva. Actualmente no tiene pareja estable, pero empezó a salir y sobre todo tuvo algunos encuentros satisfactorios. Algo que es muy, muy seguro, que le pasa a mucha gente. Sí es verdad que en las primeras citas no tuvo mucho control, pero cuando empezó a entender de que esto era normal y lo empezó a tomar con más calma, empezó a tener más control. Y de hecho es súper común que en una primera cita uno pierda la erección porque está nervioso o eyacule rápido. Y cuando entendemos que esto es normal, es cuando más nos deja de pasar. Estas situaciones son del día a día, nos pasan a todos. Y lo más interesante es que así como charlamos del caso de Juan y te conté un poco las herramientas principales, porque hay muchas más que utilicé en el caso de él, suele ser bastante reglado, más allá de que uno en algunas personas enfatiza en alguno de estos tratamientos o estas herramientas. En general las herramientas son casi siempre las mismas y se le da mayor o menor importancia, pero es bastante reglado el tratamiento y tiene muchos de estos aspectos que te conté. Y es por ese motivo que también traté de estructurar no solamente las bases fisiológicas, como la normalidad, como también los distintos tratamientos y cómo abordarlos, los traté por mucho tiempo, los maduré y los pasé también por mi experiencia personal y lo transformé en un curso. De hecho, si este es tu caso y estás viendo este video, te sentís identificado,
podés en este momento empezar un curso completo que te va a tomar un tiempo, pero la idea es que ese curso trates de resolver todas las factores que están dando vueltas y que interfieren en el control eyaculatorio. Es un curso que tiene aproximadamente unos 10-12 videos e incluso también trae un ejercicio de relajación para que puedas aplicar en el día a día. Por lo demás, obviamente agradezco mucho si has llegado hasta esta parte del video. Espero que puedas haber aprendido, o si este es tu caso, que te haya servido para entender cómo funciona. Como te dije al principio del video, Juan, somos todos y a muchos nos pasa esto o nos pasó. Así que nada, espero que busques una solución si es que estás así, o quizás con este video andas bien. Veamos cómo funciona. Agradezco cada me gusta, comentario, y si crees que es un contenido de valor, puedes compartirlo. Esto va a ayudar muchísimo a que crezca la comunidad. Si te interesó, te dejo 4 videos, puedes ver cualquiera de los que tenés acá, y te mando un cariño muy grande y nuevamente gracias por tu apoyo.